Mi hermana dijo una mentira que me dejó sin familia y sin hogar. Años después, cuando ya había reconstruido mi vida, mi padre decidió escribirme el día de mi boda. Nunca pensé que una mentira pudiera desmantelar una vida entera en cuestión de días. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Mi propia hermana me tendió una trampa y mis padres, sin dudarlo, la creyeron. El resultado fue simple y brutal: me expulsaron de casa como si fuera un extraño. Con los años, muchas personas me han preguntado cómo empezó todo. La verdad es que no hubo señales evidentes. Al menos no las que uno suele esperar. Yo tenía 20 años cuando ocurrió, y mi hermana, Valentina, tenía 22. Éramos solo dos hermanos. Yo, el menor. Ella, la hija ejemplar. Siempre lo había sido. Valentina era el orgullo familiar, excelentes calificaciones, voluntariados en refugios de animales, clases de yoga, una imagen pulcra y disciplinada que mis padres adoraban exhibir. Yo, en cambio, simplemente existía. Iba a clases, jugaba básquetbol después del colegio, trabajaba medio tiempo en un supermercado del barrio acomodando mercadería y tratando de entender qué quería hacer con mi vida. No destacaba, pero tampoco hacía nada fuera de lo normal. Nada que justificara lo que vino después. Nuestros padres eran personas comunes. Mi padre trabajaba en contabilidad y mi madre era enfermera. Eran estrictos en lo justo, nada excesivo. Del tipo que te castigaba si rompías el toque de queda, pero que se levantaba a las 2 de la madrugada para llevarte a urgencias si te sentías mal. Yo creía que eran justos. Me equivoqué. Valentina y yo nunca fuimos cercanos. No discutíamos porque casi no interactuábamos. Cada uno iba por su lado, compartiendo techo pero poco más. En ese momento lo vi como algo normal entre hermanos. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que esa distancia fue una advertencia que ignoré. Todo explotó un martes cualquiera de marzo. Lo recuerdo con claridad porque era el cumpleaños de mi amigo Matías y habíamos quedado en ir a jugar bolos. En lugar de eso, volví a casa después de mi turno en el supermercado, cerca de las 7 de la tarde, y encontré una escena que todavía me cuesta olvidar. Mis padres estaban sentados en la sala, rígidos, con expresiones duras. Valentina estaba en el sofá, con los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Mi padre me pidió que me sentara. Supe de inmediato que algo iba mal. Mi madre no me miraba, mantenía la vista fija en sus manos. Valentina hacía algo extraño, me miraba por un segundo y luego apartaba la vista, como si verme le resultara insoportable. Mi padre fue directo. Dijo que Valentina les había contado todo. Según ella, yo llevaba chicas a la casa cuando ellos no estaban, consumía drogas, robaba dinero para mantener mis supuestos hábitos y recibía visitas sospechosas. Incluso afirmó que un vecino había llamado preocupado por la gente extraña que entraba y salía. Al principio pensé que era una broma cruel. Esperé que alguien se riera, que dijeran que era un mal chiste. Nadie lo hizo. Intenté defenderme. Les dije que nada de eso era cierto. Nunca había consumido drogas. Jamás les robé dinero. Las pocas personas que iban a casa eran amigos del colegio, muchos de los cuales ellos conocían. No importó. Mi padre me interrumpió y dijo que Valentina tenía pruebas. Entonces ella sacó un cuaderno pequeño. Un cuaderno que parecía inofensivo, pero que terminó siendo mi sentencia. Empezó a leer anotaciones con fechas y descripciones, olores extraños en el pasillo, residuos sospechosos en el baño, dinero desaparecido. Todo inventado. Cada palabra. Pedí ver lo que supuestamente había encontrado en mi habitación. Valentina respondió que lo había tirado para proteger la casa. Conveniente. Les pedí que revisaran mi cuarto en ese momento. Mi padre dijo que no hacía falta. Que el problema no era la evidencia física, sino que yo había roto su confianza. Y que la palabra de Valentina era suficiente. Eso fue lo que más dolió. Mi palabra no valía nada. Mi madre finalmente habló, llorando, preguntándome por qué hacía esto a la familia, por qué estaba arruinando mi vida. Me sentí atrapado en una realidad paralela. Cuanto más insistía en que todo era mentira, más convencidos parecían de que estaba negándolo por ser, según ellos, un adicto. Finalmente, mi padre sentenció que tenía 3 días para irme. 3 días para empacar y desaparecer. Miré a Valentina buscando una explicación. No hubo respuesta. Bajó la mirada, cerró el cuaderno y permaneció en silencio. Mi madre me dijo que no la culpara, que ella solo había intentado ayudarme. ¡Qué ironía! Los días siguientes fueron un caos. Llamé a todos los conocidos que tenía. Nadie podía recibirme. Hasta que contacté a Sebastián, un amigo que acababa de alquilar un departamento cerca del instituto. Me ofreció su sofá por un tiempo. Empaqué lo que pude, ropa, mi computador, algunos libros, el balón de básquetbol. Dejé atrás gran parte de mi infancia. Mis padres me evitaban.
Salían del lugar cuando yo entraba. Valentina casi no salía de su habitación. Intenté hablar con ella una última vez. Golpeé su puerta. Me dijo, sin mirarme, que debería haber sido más cuidadoso. Nunca explicó con qué. El último día dejé la llave sobre la mesa de la cocina. Mi madre estaba preparando café. Le dije que no había hecho nada de lo que me acusaban. No respondió. Salí de la casa y no miré atrás. Dormir en el sofá de Sebastián fue humillante. Agradecía su ayuda, pero me sentía derrotado. Tenía 20 años y estaba sin hogar. No por mis errores, sino por una mentira que mi familia eligió creer. Seguí trabajando en el supermercado. No renuncié ni me tomé descansos. Al contrario, empecé a aceptar todos los turnos extra que aparecían. Madrugadas, fines de semana, horarios partidos. Cualquier hora servía. Cada peso que entraba lo guardaba. No salía, no gastaba en nada que no fuera estrictamente necesario. Hubo semanas en las que directamente me saltaba comidas para que el dinero alcanzara hasta fin de mes. Aprendí rápido a vivir con lo mínimo. Compraba siempre lo más barato, cereales de marca genérica, pan del día anterior en la sección de panadería, productos en oferta aunque no fueran los mejores. Nada de gustos. Nada de caprichos. Solo sobrevivir. Sebastián estaba terminando su último año en el instituto comunitario y ya tenía su propia rutina. Yo trataba de no interferir en nada. Me volvía casi invisible. Me levantaba antes de que él despertara, doblaba las mantas con cuidado y las guardaba en un rincón del living. Regresaba tarde, cuando ya había cenado. Me bañaba a horas raras, usaba el baño solo cuando sabía que no estaba cerca. Hacía todo lo posible por no ser una carga, aunque simplemente estar ahí ya me hacía sentir fuera de lugar. Dormir en ese sofá me destrozó la espalda. Era viejo, hundido, demasiado corto para mi altura. Dormía encogido, en posiciones incómodas, y cada mañana despertaba rígido y dolorido. La primera hora del trabajo la pasaba estirándome como podía, intentando aflojar los músculos. Pero nunca me quejé. Sebastián me estaba dando una mano y no pensaba complicarle la vida con mis problemas físicos. Mis padres no llamaron. Ni una sola vez. Al principio pensé que solo necesitaban tiempo, que eventualmente se calmarían y querrían hablar. Pero pasaron las semanas y no pasó nada. Mi teléfono permanecía en silencio. Intenté llamar algunas veces. Mi padre no contestó nunca. Mi madre atendió una vez, dijo que necesitaba espacio para procesar todo y cortó. Eso me afectó más de lo que esperaba. Espacio. Tu hijo está prácticamente sin hogar y necesitas espacio. ¿Espacio de qué? ¿De la persona que acabas de echar? Revivía esa conversación una y otra vez. Ella sonaba cansada, molesta, como si yo fuera el problema por llamar. No sonaba preocupada por dónde dormía, si tenía que comer, si estaba bien. Solo quería distancia. Me parecía absurdo. Por las noches, acostado en ese sofá, me quedaba mirando el techo. Pensaba en lo rápido que todo se había derrumbado. Un día tenía casa y familia. Al siguiente, un sofá prestado y una bolsa de basura con ropa. Todo porque Valentina decidió inventar una historia. Y todavía no entendía por qué. ¿Qué ganaba con eso? ¿Celos? ¿Rencor? ¿Aburrimiento? La peor parte fueron los rumores. De alguna forma, empezó a circular la versión de que me habían echado por problemas con drogas. No sé si Valentina lo dijo directamente o si mis padres lo comentaron con vecinos, pero el resultado fue el mismo. Personas que me conocían desde hacía años empezaron a mirarme distinto. Algunos clientes habituales del supermercado hacían comentarios incómodos. Una mujer a la que había ayudado durante meses dejó de ir cuando yo estaba de turno. Matías me preguntó de frente si lo que se decía era verdad. Le dije que no, pero vi la duda en sus ojos. Eso dolió más de lo que admití en ese momento. Después de 2 meses durmiendo en el sofá de Sebastián, encontré una habitación en alquiler en una casa compartida con otros 3 hombres. Era barata y el propietario no hacía demasiadas preguntas. El cuarto era poco más grande que un armario, pero era mío. Tenía una puerta que podía cerrar. Eso ya era mucho. Seguí trabajando en el supermercado y empecé a cursar clases online para obtener un título técnico en administración de empresas. Me di cuenta de que, con solo el secundario, no iba a llegar muy lejos. Necesitaba algo más si quería construir un futuro decente. Y ahí es donde la historia dio un giro. Unos 6 meses después de que me echaran, estaba trabajando en el supermercado, reponiendo productos en el pasillo de cereales. No prestaba atención a nada en particular hasta que escuché el nombre de Valentina. 2 mujeres, más o menos de la edad de mi madre, hablaban unos metros más allá. Una decía que estaba preocupada por su hija, que se estaba juntando con Valentina y que no le parecía buena influencia. La otra asintió y comentó que había escuchado que Valentina se había metido en problemas recientemente.
Dijo que la habían sorprendido robando en una boutique del centro. Que el local no presentó cargos porque los padres de Valentina suplicaron que no lo hicieran. Y que no era la primera vez. Me quedé inmóvil. Fingí seguir trabajando, pero no perdí una palabra. La primera mujer agregó que Valentina tenía fama de mentirosa, que ya había inventado historias sobre otras personas antes. Comentó que una compañera de habitación de la universidad se había mudado porque Valentina dijo que le robaba cosas, cuando no era cierto. La segunda mujer dijo que su sobrina había ido al mismo colegio que Valentina y que también había habido conflictos allí, rumores falsos que terminaron afectando a otros. Las dos se alejaron por el pasillo y yo me quedé parado, sosteniendo una caja de cereales, sin moverme. Valentina tenía un historial de mentiras. Y mis padres, de alguna forma, debían saberlo, o al menos sospecharlo. Pero cuando me acusó a mí, no dudaron ni un segundo. No hicieron preguntas. No intentaron comprobar nada. Simplemente la creyeron y me echaron. Tuve ganas de ir detrás de esas mujeres y pedirles más detalles. Saber cuándo pasó todo eso, quién más lo sabía, si mis padres estaban al tanto antes de sacarme de la casa. Pero estaba trabajando. Así que terminé de acomodar los productos y pasé el resto del turno con la cabeza en otro lado. Esa noche, de nuevo en el sofá de Sebastián, no pude dormir. Mi mente no paraba. Si Valentina tenía antecedentes, si en el pueblo se sabía, ¿por qué mis padres la creyeron tan fácilmente cuando me acusó? ¿Realmente la creyeron? ¿O solo estaban buscando una excusa para deshacerse de mí? Ese pensamiento fue distinto. Más duro. Tal vez esto nunca tuvo que ver con drogas ni con nada parecido. Tal vez simplemente no me querían ahí y Valentina les dio la salida perfecta. Pasé semanas analizando cada interacción previa con mis padres, buscando señales que había ignorado. Tal vez siempre prefirieron a Valentina. Tal vez yo me engañé pensando que éramos una familia normal. Una noche, acostado en mi habitación diminuta, lo entendí. No los necesitaba. Estaba saliendo adelante solo. Trabajaba, estudiaba, pagaba mis cuentas. No necesitaba padres que eligieran creer mentiras antes que a su propio hijo. Desde ese momento entré en modo enfoque total. Me esforcé como nunca en el supermercado. Tomé responsabilidades extra, aprendí todo lo que pude, y después de un año, me ascendieron a subgerente. El dueño del local no tardó en darse cuenta de mi forma de trabajar. No fue algo inmediato ni declarado, sino una suma de pequeños detalles que se repetían día tras día. Yo llegaba antes que todos, cuando el lugar todavía estaba en silencio y las luces apenas se encendían. Me iba cuando ya no quedaba nadie, cuando el último empleado cerraba la caja y bajaba la cortina metálica. Jamás faltaba, nunca pedía días libres y, sobre todo, no me quejaba. No porque no hubiera motivos, sino porque entendí muy temprano que nadie iba a rescatarme. Así que simplemente bajaba la cabeza, hacía lo que tenía que hacer y seguía adelante. Con el tiempo, él empezó a observarme con más atención. Un día, casi sin darle importancia, me dijo que le recordaba a él mismo cuando era joven, cuando todavía no tenía nada y trabajaba el doble que los demás para demostrar que merecía estar ahí. A partir de ese momento empezó a darme más responsabilidades. Primero fueron cosas pequeñas, luego tareas más delicadas. Me confió la organización de los turnos, el control del inventario, la resolución de conflictos entre empleados cuando surgían roces o problemas. Incluso me explicó cómo funcionaban las cuentas básicas del local, algo que no hacía con cualquiera. Un día, mientras revisábamos papeles en la oficina, me habló del programa de reembolso de estudios que tenía la empresa y me animó a usarlo para terminar mi carrera más rápido. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien apostaba por mí sin condiciones. Comencé a tomar clases en línea siempre que podía. Ajustaba los horarios como fuera necesario. Estudiaba durante los descansos, repasaba apuntes en la hora del almuerzo y muchas noches me quedaba despierto hasta tarde completando trabajos, con el cansancio acumulado pesándome en los hombros. No fue fácil. Hubo semanas en las que apenas dormía, días en los que sentía que no daba más. Pero seguí. En menos de 2 años terminé mi grado asociado en gestión empresarial. El día que el diploma llegó por correo, lo sostuve entre las manos sin saber muy bien qué sentir. Me senté solo en mi habitación, que era pequeña, calurosa y apenas tenía lo básico, y me quedé mirándolo durante largo rato. No había nadie para felicitarme, nadie para celebrarlo conmigo. Aún así, lo había logrado. Sin ayuda de nadie. Solo yo, avanzando a pesar de todo. Manteniendo la cabeza baja y construyendo mi propio camino, paso a paso. Con el tiempo dejé ese cuarto sofocante y me mudé a un departamento de un ambiente. No era grande, apenas un poco más espacioso, pero era mío. Por primera vez tenía privacidad real. Compré muebles de verdad, dejé atrás las cajas de plástico y los sacos de dormir. Tenía una cama como la gente, una mesa en la cocina, un sillón usado pero cómodo.
Cosas simples que para cualquiera podían parecer insignificantes, pero que para mí representaban un avance enorme. Eran señales concretas de que estaba saliendo adelante. Mientras tanto, de mi familia no había noticias. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Los cumpleaños pasaban en silencio. Las fiestas también. Yo tampoco los buscaba. ¿Qué se supone que debía decir? Hola, ¿recuerdan cuando me echaron de casa basándose en mentiras? El primer cumpleaños completamente solo fue extraño y más duro de lo que esperaba. Compré un pastel pequeño en la sección de panadería del trabajo, me senté en el departamento y lo comí directamente de la caja mientras miraba cualquier cosa en la televisión. Me repetí que no importaba, que era solo otro día más. Pero sí importaba. Siempre había importado, aunque fingiera lo contrario. Salí con algunas mujeres de vez en cuando, nada serio. Citas sueltas, un café rápido, alguna película. Nunca lograba abrirme del todo. Explicar mi situación familiar sin parecer una persona rota era complicado, así que mantenía todo en la superficie. Conversaciones livianas, planes a corto plazo, nada que implicara demasiado. Eventualmente ellas seguían adelante, y a mí me parecía bien. La mayor parte de mi energía estaba puesta en el trabajo y el estudio. No tenía tiempo ni cabeza para relaciones complejas ni para promesas que no sabía si podía cumplir. 2 años después llegó el ascenso. El dueño estaba por retirarse y me ofreció el puesto de gerente del local. El cambio fue grande. Venía con un aumento decente, seguro médico, vacaciones pagadas y aportes para la jubilación. Beneficios que jamás había tenido en mi vida. El salario era bueno y por primera vez, sentí que estaba avanzando de verdad, que no solo sobrevivía. Me mudé a otro departamento de un ambiente, en una zona más tranquila. No era lujoso, pero tenía lavavajillas y estacionamiento propio. Eso, para mí, ya era éxito. Incluso tenía un pequeño balcón. Algunas mañanas me sentaba allí con un café, veía salir el sol entre los edificios y pensaba que tal vez, después de todo, lo estaba logrando. Fue por esa época que conocí a Camila. Ella trabajaba en el banco que quedaba al lado del supermercado. Solía entrar durante su descanso del mediodía y conversábamos un poco. Al principio era algo casual, me pedía ayuda para encontrar un producto y yo la acompañaba al pasillo correspondiente. Luego empezó a pasar más seguido, incluso cuando no necesitaba comprar nada. Nos quedábamos charlando cerca de frutas y verduras, esquivando clientes y carritos. Tenía un humor seco, inesperado. Hacía comentarios irónicos sobre clientes extraños o sobre lo ridículo de algunos precios, y me hacía reír sin esfuerzo. Era inteligente, divertida y no se tomaba la vida demasiado en serio. Nunca pareció importarle que yo fuera gerente de un supermercado, ni preguntó por qué no tenía un trabajo importante o por qué manejaba un auto viejo. Simplemente disfrutaba hablar conmigo, y eso era nuevo para mí. Empezamos a tomar café juntos en mis descansos. Un día me preguntó si quería salir a cenar. Cenar de verdad, no solo un café rápido. Acepté sin pensarlo demasiado. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano cerca de su departamento. Nada caro, pero la comida era buena. Hablamos durante casi 3 horas, sin darnos cuenta del tiempo. Me contó sobre su familia, su trabajo, sus ganas de viajar algún día. Yo le hablé de mi rutina, de mis estudios, del departamento con balcón. Evité mencionar a mi familia. Aún no estaba listo. Seguimos viéndonos con regularidad. Pasaba por el supermercado y almorzábamos juntos en la sala de descanso. Yo la buscaba después del trabajo y salíamos a dar vueltas, a comer algo, a conversar sin apuro. Era fácil estar con ella. No exigía atención constante ni se molestaba si yo tenía que quedarme trabajando hasta tarde. Encajaba en mi vida como si siempre hubiera estado ahí, sin forzar nada. Después de unos meses supe que tenía que contarle la verdad. La relación se estaba volviendo seria y empezó a preguntar cuándo podría conocer a mis padres. Yo inventaba excusas, que estaban ocupados, que no éramos cercanos, que vivían lejos. Una noche, en mi departamento, me preguntó directamente qué estaba pasando. Entonces le conté todo. Las acusaciones de Valentina, como mis padres me habían echado de casa, los 5 años sin contacto. Estaba nervioso. Pensé que tal vez también dudaría de mí, que creería que algo de verdad debía haber si mis propios padres lo habían aceptado. Pero no fue así. Escuchó en silencio, hizo algunas preguntas y luego dijo que cualquier familia capaz de hacer algo así no merecía mi tiempo. En ese momento supe que era distinta. No me cuestionó, no insinuó que yo hubiera hecho algo para merecerlo. Simplemente me creyó. Dijo que su familia podía ser la mía si yo lo quería, que no necesitaba a personas que me habían dado la espalda. Conocí a su familia un mes después. Vivían a 1 hora de distancia, en un barrio residencial tranquilo.
Su padre, Hernán, me saludó con un apretón de manos firme y se interesó genuinamente por mi trabajo. Su madre, Marta, me abrazó como si me conociera de toda la vida. Me invitaron a almorzar un domingo. Prepararon carne al horno con puré. Nos sentamos alrededor de la mesa, hablando y riendo. Todo era tan normal que casi dolía. Así era como se suponía que debía sentirse una familia. También estaba su hermano menor, Tomás, estudiante universitario, fanático de los videojuegos y los cómics. Conectamos enseguida hablando de básquet. Me invitó a ver partidos con él algún día. Marta no dejaba de servirme más comida, y Hernán me preguntó si necesitaba ayuda con algo del trabajo o del departamento. Me integraron sin esfuerzo, como si siempre hubiera sido parte de ellos. Después de la comida, Marta me llevó aparte y me dijo que Camila les había contado mi historia. Me dijo que lamentaba todo lo que había pasado y que cualquier pareja de su hija era también un hijo para ellos. Estuve a punto de quebrarme ahí mismo, en su cocina. Una mujer a la que conocía desde hacía apenas unas horas me estaba dando más apoyo del que mis propios padres me habían dado en años. Desde ese día, pasé a formar parte de la familia de Camila. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo. Con el paso de los meses, los domingos en casa de ellos dejaron de ser algo ocasional y se transformaron en una costumbre firme. Cenas largas, sin prisas, donde nadie miraba el reloj. Celebraciones de cumpleaños sencillas pero sinceras. Feriados compartidos sin tensiones ni silencios incómodos. Marta solía llamarme durante la semana solo para saber cómo estaba, sin una razón específica. No preguntaba por compromiso, lo hacía porque realmente le importaba. Hernán, en cambio, tenía la costumbre de enviarme artículos sobre administración, liderazgo o crecimiento empresarial, y muchas veces me pedía mi opinión antes de tomar decisiones relacionadas con su trabajo. Tomás era el más espontáneo, me escribía para invitarme a conciertos, partidos o eventos de último momento, como si siempre hubiera sido normal contar conmigo. Me incluían en todo sin hacer ruido. Nunca me hicieron sentir que estaba ocupando un lugar prestado ni que debía agradecerles por aceptarme. No había miradas de lástima ni gestos forzados. Simplemente me trataban como a alguien que pertenecía ahí. Como familia. Y después de haber pasado tanto tiempo sintiéndome descartable, eso tenía un peso enorme. Era una sensación extraña, pero reconfortante, descubrir que la familia podía ser algo distinto a lo que yo había conocido. 3 años después de haber sido expulsado de mi casa, cuando mi vida por fin tenía una estabilidad real, decidí dar el siguiente paso y le propuse matrimonio a Camila. Elegí hacerlo en el mismo parque donde habíamos tenido nuestra primera cita de verdad, aquella en la que hablamos durante horas sin darnos cuenta del tiempo. No planeé nada espectacular ni hice un gran discurso. Nunca fui bueno para eso. Simplemente le pregunté si quería que lo nuestro fuera para siempre, de manera formal, sin vueltas. Camila no me dejó terminar la frase. Dijo que sí de inmediato, con una sonrisa que todavía recuerdo con claridad. Me abrazó fuerte, como si también hubiera estado esperando ese momento. Decidimos que la boda sería pequeña. Íntima. Solo su familia y nuestros amigos más cercanos. Nada más. Nunca consideré invitar a mis padres ni a Valentina. No era una decisión impulsiva ni cargada de enojo. Simplemente no tenía sentido. Ellos habían sido muy claros años atrás, yo ya no era parte de su familia. En cambio, los padres de Camila me recibieron desde el primer día con una calidez que me descolocó. Su padre se tomó el tiempo de ayudarme a elegir el lugar para la ceremonia, comparando opciones, costos y detalles como si fuera también su boda. Su madre acompañó a Camila a probarse vestidos y, aun sabiendo que yo no debía ver nada, me enviaba fotos constantemente, emocionada, comentando cada detalle. Me trataban como si siempre hubiera estado ahí, como si no hiciera falta justificar mi presencia. Así era como una familia debía sentirse. Sin condiciones. Sin pruebas que pasar. Fijamos la fecha para septiembre y reservamos un jardín muy bonito a las afueras de la ciudad. No era un lugar lujoso ni exagerado. Pero tenía algo especial. Calculamos unos 60 invitados. Camila se encargó de la mayor parte de la planificación porque yo seguía trabajando a tiempo completo. Organizamos todo con cuidado. Pagamos cada cosa con nuestros propios ahorros. No hubo ayuda externa, ni préstamos, ni favores. Solo planificación, disciplina y muchas conversaciones nocturnas ajustando el presupuesto. Queríamos empezar esta etapa sin deudas ni cuentas pendientes. 2 meses antes de la boda ocurrió algo que no esperaba y que me removió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Recibí una solicitud de amistad en redes sociales. Era de mi padre. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, sin tocar el teléfono. Solo su nombre y una foto de perfil donde aparecía con mi madre, aparentemente de vacaciones. Se veían más grandes. Más cansados. Él tenía el cabello notablemente más gris.
Dejé la solicitud pendiente durante una semana entera. No sabía qué hacer con eso. Al final la acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Al principio no pasó nada. Pero unos días después llegó un mensaje. Era largo. Comenzaba con un hola, hijo. Esa sola palabra me resultó extraña. Después de 5 años de silencio absoluto, ese saludo parecía fuera de lugar, como si el tiempo no hubiera pasado. El mensaje hablaba de que había estado pensando en mí, de que él y mi madre habían conversado sobre contactarme, de que Valentina ya no vivía con ellos y de que habían reflexionado mucho sobre el pasado. Decía que quizá habían sido demasiado duros conmigo. Esa frase me golpeó. Demasiado duros, como si se tratara de un castigo exagerado y no de haberme borrado de sus vidas sin explicación. Me proponía vernos para tomar un café y conversar. También mencionaba que había escuchado que estaba comprometido. Me felicitaba y agregaba que les encantaría asistir a la boda si yo se los permitía. Leí ese mensaje una y otra vez. Al menos 20 veces. Y con cada lectura la irritación crecía. No había una disculpa clara. No había un reconocimiento real del daño causado. Ninguna mención a las mentiras que destruyeron nuestra relación. Todo estaba envuelto en un tono casual, como si 5 años de silencio fueran un simple descuido. No respondí. Se lo mostré a Camila. Ella lo leyó con calma y levantó una ceja. Me dijo que la decisión era mía, pero me recordó algo importante: esas personas habían decidido creer lo peor de mí sin darme la oportunidad de defenderme. Habían pasado 5 años sin preguntarse si estaba bien o siquiera vivo. Y si decidía permitirles volver, debía estar preparado para una nueva decepción. Sabía que tenía razón. Aún así, el mensaje seguía rondando mi cabeza. Una parte de mí quería responder y decirles exactamente lo que pensaba sobre ese "fuimos demasiado duros". Otra parte prefería bloquearlos y seguir adelante como si nada. Al final opté por un punto intermedio. No respondí, pero tampoco los bloqueé. Dejé el mensaje ahí, sin contestar. Una semana después, mi madre me escribió. El tono era parecido. Muchas frases en plural. Muchos nos equivocamos y nos gustaría arreglar las cosas. Decía que había hablado con Valentina y que ella se sentía muy mal por todo lo ocurrido. Que había madurado mucho. Que tal vez podríamos sentarnos todos juntos como familia y resolver las cosas. Esa parte me hizo reír, aunque no por gracia. Valentina se sentía mal, supuestamente, pero en 5 años no había enviado ni un solo mensaje. Ni una disculpa. Ni una aclaración. Nada. Ahora, justo cuando estaba por casarme y mi vida parecía estable, todos se sentían arrepentidos. Hablé de todo esto con Rodrigo, un compañero de trabajo. Él había estado presente cuando me ascendieron a asistente de gerente y conocía mi historia completa. Me escuchó sin interrumpirme y luego me hizo una sola pregunta: ¿qué era lo que realmente quería? ¿Quería que ellos estuvieran en mi boda? ¿Quería una relación con ellos? ¿O solo quería que admitieran que se habían equivocado? La verdad era que no lo sabía. Había pasado 5 años construyendo una vida sin ellos. Tenía a Camila, a su familia, buenos amigos y un trabajo estable. No los necesitaba. Pero quizá una parte de mí quería que vieran lo que había logrado. Que entendieran que había salido adelante sin su apoyo. Que Valentina no era la única capaz de triunfar. Reconocí que eso sonaba mezquino. Rodrigo se encogió de hombros y dijo que, a veces, sentirse así era válido. Que me habían lastimado profundamente y que no era incorrecto querer que lo vieran. Pensé en todo durante varios días. Finalmente decidí responder. Fui breve y directo. Le dije a mi padre que apreciaba que se hubiera comunicado conmigo, pero que no estaba listo para retomar una relación. Que tenía una vida ahora y era feliz. Que esperaba que él y mi madre estuvieran bien, pero que necesitaba concentrarme en mi futuro. No mencioné la boda. Su respuesta llegó casi de inmediato. Dijo que entendía, pero que esperaba que reconsiderara. Que querían volver a ser parte de mi vida. Que habían cometido errores, pero que la familia seguía siendo la familia. Cerró el mensaje pidiéndome que pensara en dejarlos asistir a la boda, porque significaría mucho para mi madre. Ahí estaba. El verdadero motivo. La boda. Tal vez no querían quedar mal frente a otros. Tal vez había culpa real. Era imposible saberlo. Volví a mostrarle el mensaje a Camila. Hizo una mueca y me dijo que, si yo quería que asistieran, ella me apoyaría. Pero, en su opinión, habían perdido el derecho de estar presentes en los momentos importantes de mi vida. Y por primera vez, entendí que esa opinión no nacía del rencor, sino del respeto profundo por todo lo que habíamos construido juntos. Habían pasado 5 años. 5 años completos en los que ellos no estuvieron, y ahora pretendían regresar como si nada, solo porque les resultaba conveniente. No funcionaba así.
No podían desaparecer durante tanto tiempo y luego reaparecer esperando ser recibidos con los brazos abiertos. El padre de Camila, mi suegro, tenía una visión un poco distinta. Me dijo que, en ocasiones, las personas se dan cuenta demasiado tarde de lo que han perdido. Que los padres no son perfectos, que cometen errores graves, y que tal vez, de verdad, querían reparar el daño. Pero también fue muy claro en algo que me marcó: debía confiar en mi intuición. Si algo en el momento y la forma en que se acercaban me hacía ruido, probablemente era porque había una razón. Sus palabras no me empujaron en una dirección concreta, pero sí reforzaron lo que ya sentía. Decidí llamar a Matías. Habíamos seguido siendo amigos a pesar de todo, y desde el primer día él había sido directo conmigo. Contestó al segundo tono. Le conté sobre los mensajes que había recibido. Guardó silencio unos segundos, y luego dijo algo que terminó de aclararlo todo. ¿Recuerdas cuando intentaste decirles la verdad y no te escucharon? ¿Recuerdas cuando más los necesitabas y te echaron de casa? Eso pasó. No les debes absolutamente nada. Eso fue suficiente. Esa conversación terminó de asentarlo todo en mi cabeza. Así que le escribí a mi padre una última vez. Le dije que ya había tomado una decisión. Que no iba a extender una invitación a la boda. Que Camila y yo queríamos algo íntimo, personal, rodeados únicamente de personas que realmente habían estado ahí para nosotros. Le deseé lo mejor, pero también fui claro: había seguido adelante con mi vida. Envié el mensaje antes de darme la oportunidad de arrepentirme. La respuesta llegó aproximadamente una hora después. Esta vez fue más larga. Mi padre dijo que estaba decepcionado, que esperaba que yo fuera más maduro con la situación. ¿Más maduro? Casi me reí. Habló de que la familia debía perdonar, de que guardar rencor no era sano, de que ellos solo habían hecho lo que creían mejor en ese momento. Volvió a mencionar que Valentina había sido muy convincente y que su intención siempre fue proteger a la familia. Ahí estaba todo, intacto. Seguía justificando la decisión, seguía presentándome como el problema por no perdonar lo suficientemente rápido. No había una disculpa real, solo molestia porque no estaba obedeciendo ni alineándome con su narrativa. No respondí. Archivé la conversación y continué con los preparativos de la boda. 2 semanas antes del enlace, recibí otro mensaje. Esta vez era de Valentina. Era la primera vez que sabía algo de ella desde el día en que me fui de casa. Su mensaje fue más corto que el de nuestros padres. Me felicitó por la boda. Dijo que sabía que probablemente no quería saber nada de ella, pero que quería decirme que lo sentía. Que en ese entonces estaba lidiando con sus propios problemas y que había descargado todo conmigo. Que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Sus propios problemas. Esa era la explicación. 5 años de mi vida destrozados porque ella tenía problemas. Tuve el impulso de responderle y preguntarle exactamente qué problema justificaba inventarse una adicción a las drogas y lograr que me expulsaran de casa. Pero sabía que no serviría de nada. Nada de lo que dijera iba a cambiar lo ocurrido. Cometí algo que probablemente no debía. Entré a su perfil en redes sociales. Era público. Vi todo. Se había graduado, trabajaba en una organización sin fines de lucro, muchas fotos en eventos, rodeada de amigos, sonriendo, llevando una vida normal. Mientras tanto, yo había pasado 5 años reconstruyéndolo todo desde cero por culpa de sus mentiras. Cuanto más bajaba en la pantalla, más crecía mi rabia. Ella pudo avanzar sin consecuencias. Nunca tuvo que trabajar 2 empleos, dormir en el sofá de alguien o cargar con miradas de sospecha como si fuera un adicto. Cerré la aplicación y tampoco respondí ese mensaje. Hay cosas que no se perdonan. Hay personas que no merecen respuesta. Llegó el día de la boda. Fue perfecto. Un clima cálido, agradable. Camila estaba hermosa. Su padre la acompañó hasta el altar, lo admito, me emocioné. Durante un momento, pensé en mis padres. Me pregunté si estarían pensando en mí, si sentirían algún tipo de arrepentimiento. Pero luego miré a Camila y a todas las personas que nos rodeaban, apoyándonos, y entendí algo con absoluta claridad: ellos eran mi gente ahora. Esa era mi familia. La recepción fue en el mismo lugar. Cena sencilla, algo de música, baile, nada exagerado. La madre de Camila dio un discurso que hizo llorar a muchos. Uno de mis compañeros de trabajo habló de cómo pasé de dormir en un sofá a dirigir una tienda y organizar una boda. Hubo risas y aplausos. Cerca de las 10 de la noche revisé el teléfono por primera vez en todo el día. Tenía muchos mensajes de felicitación y uno de mi padre, enviado un par de horas antes. Era largo. Decía que había visto fotos de la boda en redes sociales, que me veía feliz. Que se alegraba de que hubiera encontrado a alguien. Que él y mi madre estaban orgullosos de mí. Esa palabra, orgullosos, me hizo hervir la sangre por un segundo.
Luego el tono cambió. Dijo que habían reflexionado. Que Valentina finalmente había admitido que había exagerado las cosas. No que mintió. Que exageró. Dijo que habían sido demasiado rápidos en creerle sin escucharme completamente. Demasiado rápidos, como si se tratara de un pequeño error y no de 5 años de silencio absoluto. Propuso que intentáramos arreglar las cosas. Que nos reuniéramos, que habláramos. Que querían volver a ser parte de mi vida, especialmente ahora que estaba formando una familia. Que no querían perderse la oportunidad de ser abuelos algún día. Ahí estaba el verdadero motivo. No me buscaron por culpa ni por amor. Lo hicieron por miedo a quedar fuera del futuro. Le mostré el mensaje a Camila. Negó con la cabeza. Dijo que era muy atrevido decir que estaban orgullosos después de abandonarme 5 años. Señaló lo manipulador del comentario sobre los futuros hijos. Estuve de acuerdo, aunque sería mentir decir que no me removió algo por dentro. Seguían siendo mis padres. Parte de mí todavía quería una disculpa real. Pero ese mensaje dejó claro que no iba a suceder. Pensé mucho en qué responder. Al final, a la mañana siguiente, mientras desayunábamos antes de ir al aeropuerto, escribí algo simple. Les agradecí el mensaje. Dije que me alegraba que Valentina finalmente hubiera reconocido lo ocurrido. Pero también fui claro, llevaba 5 años construyendo una vida sin ellos. Era feliz. No tenía sentido volver atrás. Les deseé lo mejor y pedí respeto. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Camila levantó su taza de café y dijo que había manejado todo con mucha más calma de la que ella habría tenido. Nos reímos y partimos de luna de miel. Pasamos una semana en México sin pensar en mi familia. Al regresar, había más mensajes. De mi padre, de mi madre, de Valentina. Leí todo una vez. No respondí. No sentí culpa. Tuvieron 5 años para buscarme. Esperaron hasta verme bien. Eso no es amor. Es conveniencia. Con el tiempo, bloqueé los números. No por rabia. Por paz. Tenía una esposa, una carrera y planes por delante. Según supe después, Valentina se mudó a otro estado. Mis padres siguen en la misma casa. Dicen que tienen un hijo que vive cerca. Vivo a 2 horas, pero supongo que eso suena mejor que admitir la verdad.